Qué gusto poder saludarlos nuevamente acá en este faro, en esta casa de Dios, donde hemos estado. Bueno, ahorita ya teníamos rato de no estar, pero estuvimos bastante tiempo acá compartiendo el proceso de Celebremos la Vida. ¿Quiénes estaban cuando hablamos de Celebremos la Vida aquí varias semanas? Levanten. Poquitas. O sea que podemos repetir lo mismo. Bueno, gracias por la invitación. Y yo quiero iniciar como acostumbramos a hacerlo siempre junto a mi esposa María José, y es orando. Porque, miren, yo sé que ya lo hicieron, pero nosotros siempre tenemos esa costumbre porque a veces nos invitan a compartir temas que frecuentemente hemos compartido y podemos caer en el error de solo repetir algo. Y siempre el Señor va cambiándonos, nos va mostrando algunos nuevos caminos, sobre todo basados en su palabra, y el Señor siempre habla. Y yo sé que aquí vienen mujeres, vienen algunos hombres que vienen también a buscar una respuesta de parte del Señor, y eso es lo que nosotros queremos, llevar nuestras emociones, nuestro entendimiento del tema, si lo tenemos, a la cruz, para que Él ponga las palabras correctas en nuestra boca hoy, y que entonces pueda venir transformación a su vida. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidas para escuchar, o reunidos más bien para escuchar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que descienda con poder, que traiga convencimiento, que nos redarguya, que nos dé la sabiduría que necesitamos, que nos muestres el camino, Jesús, ese camino que quizás algunas tienen que recorrer, pero no han tenido el valor de hacerlo, y hoy, tomadas de tu mano, podemos quizás empezar a dar el primer paso, entender la situación en la que estamos viviendo, pero principalmente saber que tú nos acompañas, Dios, como ese Padre que nos defiende y que nunca nos va a fallar. Te damos la gloria a ti, toda la honra a ti. Utilízanos a nosotros como un instrumento para poder llevar la palabra que los corazones que están reunidos hoy aquí necesitan, lo que cada uno de esos corazones pueda estar anhelando, que sea a través de tu presencia que lo reciba. Amén. Amén. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez su vida, o usted siente que su vida ha girado en torno de resolver problemas de alguien más? Bueno, estoy a responder. Amén. ¿Cómo así? Y por más que usted haga, esa persona no cambia. Y el único que se atormenta es usted. ¿Ha sentido usted a veces eso? Hace algún tiempo en la Iglesia Villarreal tuvimos una serie que el pastor Ronnie utilizó, un juego de uno. Usted ha visto esos juegos de que van poniendo cartas, y de repente hay una carta que dice toma 4 más, ¿verdad? Y entonces está el que le toca poner esa carta y dice, mira, tengo esa carta que no quieres ver, pero no la voy a poner porque te quiero mucho. Y uno está así, a la verdad no la pongas porque si no, no voy a ganar el juego. Pero, ¿y qué pasa si realmente él no tiene esa carta? Y lo único que está haciendo en nuestra vida es manipularnos. Y como diría Chapulín Colorado, se aprovecha de nuestra iglesia. ¿Qué pasaría si, lejos de mostrar fidelidad y mostrar que realmente tiene algo bueno para nosotros, lo único que está haciendo es manipularnos? Y Jesús sabía que íbamos a enfrentar diferentes tipos de situaciones en esta tierra. Por eso les digo algo que suena extraño como seguidor de Cristo. Les dijo algo que suena extraño, pero está en su palabra. Y es Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de qué. Y dice algo: sed astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Hay un contraste. Hay situaciones en que nosotros vamos a tener que ser inocentes como palomas, pero otras donde el Señor nos pide esa astucia. Y definitivamente muchas de nosotros o muchos de nosotros hemos estado como ovejas en medio del lobo. ¿Sí? ¿Quién se ha sentido así alguna vez en su vida? O probablemente hoy te estás sintiendo así. ¿Sabía Jesús que nos iban a rechazar, que la batalla iba a ser fuerte, que la situación iba a ser complicada? Y entonces Él nos pide dos cosas: que seamos, como dice la palabra, astutas
las serpientes, no con maldad, porque no es que vayamos a inyectar veneno a nadie, no estamos diciendo eso, sino que tener la astucia de saber en dónde tenemos que estar, cuáles son las formas de responder, qué es lo que necesitamos hacer en algún momento, y también ser inocentes como las palomas, tranquilas, mansas, suaves muchas veces. Y puede suceder que en algún momento tú creas o has creído que todas las personas son buenas y que debemos confiar en todas las personas, pero muchas personas se acercan a nosotros con malas intenciones. Seguramente lo has experimentado en tu vida, y más aún es difícil para aquellas que tienen el corazón de ayudar poder hacer la diferencia entre quién tiene buenas intenciones y quién tiene malas intenciones, porque al fin, como dice la palabra, estamos en medio de lobos, somos esas ovejas del Señor que estamos en medio de lobos. A veces algunos parecemos más cabritas que ovejitas, pero bueno, al final somos del Señor, y Él lo que quiere es que nosotros podamos discernir y entender esa diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no sabemos distinguir entre quién tiene una buena actitud y quién tiene una mala actitud, quién tiene una buena intención y quién tiene una mala intención, podemos confundir la fidelidad con codependencia. Ya vamos a ver qué es lo que significa la codependencia, porque podemos querer ayudar a toda la gente, desgastarnos de tal manera que en algún momento no sabemos ya ni quiénes somos nosotras mismas, pero sin darnos cuenta dejamos de vivir nuestra propia vida por vivir la vida de otras personas. Y entonces hoy queremos hablarte precisamente de eso. Somos Alejandro y María José Méndez, estamos para servirte, nos congregamos en Iglesia Villarreal, tenemos el privilegio de tener algunos ministerios a cargo dentro de esa iglesia, y el tema es alerta roja, se llamaba, ¿verdad? Esa era la atención, esas famosas red flags que salen en las redes sociales, que te están mandando señales de que por ahí no es la situación. Hoy vamos a hablar de algunas de esas alertas rojas a las que tú les tienes que poner atención, pero principalmente hablaremos acerca de lo que dice el Señor. ¿Por qué confundimos entonces ayudar con rescatar? ¿Por qué será que pasa eso? ¿Por qué confundimos amor con controlar a alguien más? Y dentro de lo que hemos visto como ministerio, hace muchos años llegó una persona, yo me recuerdo de esta persona, tenía como 35 años y él estaba pidiendo ayuda para su hermanito menor, que tenía 25 años. Y él en ese momento pagaba las cuentas de su hermanito menor porque él padecía de alcoholismo, pero entonces él salía a rescatar, pagando las cuentas de los colegios de sus sobrinos, no sus hijos, sus sobrinos. Y yo recuerdo que se enojó conmigo cuando yo le dije: mira, no puedes hacer absolutamente nada si él no quiere ayuda, no puedes hacer, lo que tienes que hacer es poner límites. Él se fue del ministerio y años después llegó y nos dimos cuenta que el tiempo había pasado y él dejó de vivir su vida, dejó de alcanzar una plenitud que Dios le podía haber dado a él como profesional por vivir la vida de su hermano. Y tristemente el hermano nunca cambió, y pasaron los años y pasó también la vida, ya no tenía la misma edad. Recuerdo que hoy tendría unos 59 años tal vez, y su hermanito menor unos 49, y según Ceci en las mismas. ¿Y qué pasó? Nunca hizo su vida él por vivir la vida del hermano que nunca quiso ayudar. Y entonces lo que podemos ver en esta historia, que es real, y quizás tú estás viviendo una historia parecida, que negar una realidad cuando hay alguien que está metido en problemas y a quien tú intentas rescatar constantemente, provoca que tú detengas tu crecimiento espiritual. Cuando tú no quieres aceptar que hay alguien que no va a cambiar a menos que el Señor intervenga, entonces dejas de encontrar esa tranquilidad, dejas de encontrar esa paz. No es fácil enfrentarse a la verdad, caer en cuenta de cuántos años uno desperdició en su vida tratando de ayudar a alguien que no quería ser ayudado en ese momento, pero cuando llega esa situación, miras para atrás y te das cuenta que ninguno ha crecido, que te perdiste
te perdiste de una relación con el Señor, que te perdiste tratando de ayudar a alguien, puede ser un esposo, un hijo, vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero lo importante es que puedas comprender que muchas veces estás viviendo una dinámica con alguien que no quiere ayuda, y eso va a desgastar tu vida de una manera que probablemente no eres consciente en este momento. Y no vamos a abordar el tema codependencia de una perspectiva profesional, nosotros no somos psicólogos, somos pastores, vamos a abordar el punto de vista bíblico, porque la Biblia al final no nos habla de codependencia, nos habla de poner límites, de eso sí nos habla y eso vamos a aprender, pero ¿qué es el término codependencia? Leamos un poquito, María José, ¿qué es el término codependencia? Quiero contarte que este término surgió en los años 70, o sea, hace muchísimo tiempo, pero las que somos de los 70 estamos muy jóvenes todavía, y surgió para describir principalmente a los familiares de personas que tenían adicciones, ¿sí? Ese término surgió para describir a una persona que tenía familiares con problemas de adicciones. Hoy se reconoce la codependencia como cualquier relación donde se pierde la identidad, donde tú pierdes tu identidad tratando de ayudar a otra persona. ¿Cuáles son las características de una persona codependiente? Se siente atrapada, no quiere poner límites por temor, o no puede poner límites por temor a perder la relación, tiene temor al rechazo y a la culpa, quiere tener el control de absolutamente todo. Pero tenemos que comprender que la codependencia no solamente es algo emocional, sino que es un patrón que va a afectar, como ya te dije, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu propia salud. Incluso cuántas mamás pueden haber enfermas, desgastadas porque hay un hijo que sufre de una adicción y han querido rescatarlo una y otra vez. Entonces la codependencia es un conjunto de síntomas que se manifiestan en una persona que siempre ha tratado de ayudar a otra que no ha querido recibir la ayuda. Ahora, algunos ejemplos: padres que se anulan por el hijo con adicciones, dejan de vivir su vida y están sumidos en una tristeza porque el hijo no cambia. Una esposa que tolera un abuso emocional o físico por miedo a estar sola. Relaciones de noviazgo donde el amor se convierte en una obsesión. Hijos adultos que siguen dependiendo emocional y económicamente de sus padres sin asumir su propia vida. Hermanos donde uno asume el rol de salvador del otro, como el ejemplo que les pusimos, permitiendo que el otro evada responsabilidades y justificando siempre el mal comportamiento. Es que pobrecito, lo que pasa es que miras, el niño sufrió mucho y ahora mis papás no están, y ¿quién más si no estoy yo ahí? La codependencia como término nubla el sano juicio, haciendo que las personas sacrifiquen su bienestar por la ilusión, ojo con esto, por la ilusión de controlar el comportamiento de otros. Solo es una ilusión, porque no lo van a poder controlar. No lo van a poder controlar. Ahora, si yo te pregunto que si tú tienes alguna adicción, ¿qué me dirías? Algunas, pero no consumes sustancias. Digo yo, no bebes, pienso que tampoco. No hay una adicción a alguna sustancia específicamente, muchas veces, la mayoría, algunas quizás si tienen alguna situación con consumir pastillas para dormir, algún medicamento, etc. Pero la mayoría de las personas codependientes no tienen una adicción como tal a una sustancia. Pero la codependencia sí es una adicción a tratar de ayudar a alguien. Y ese comportamiento de tratar de ayudar a alguien, cuando se vuelve compulsivo, se convierte al final en una adicción. O sea que tú puedes estar siendo adicta a ayudar a alguien y cada vez necesitas ayudarlo más, porque esa es la característica de una adicción. Cada vez necesitas una dosis más alta para satisfacer lo que te provoque. Ahora, ¿por qué se parecen? Y se parecen, ¿por qué? Porque hay negación. Yo lo ayudo porque él no puede solo. Te estoy dando ejemplos. Otra característica o otro componente de una adicción a sustancias que se repite en la codependencia es que hay obsesión.
Si no lo hago yo, si no lo cuido yo, si no lo saco de ahí, si no lo saco a rescatar, todo va a salir mal y pierdes el control. Se parece también porque hay una compulsión. O sea, siempre estás ahí para rescatar a la supermujer, el superhombre que quiere rescatar a aquel que tiene problemas. Y por último hay una pérdida de control, como sucede en una adicción a las sustancias o al alcohol. Se pierde el control y ya no hay conciencia absolutamente nada, así que no puedes decir que no, aunque eso te haga daño. Es común que las personas lleguen con preguntas así. Se lo voy a leer porque es impresionante. Es común que las personas pidan ayuda para las personas que no quieren ayuda. Y entonces nos llaman y nos dicen algo como esto. Puede llamar a mi esposo para que él dijera alcohol, Alejandro, por favor, llámelo. Yo estoy seguro que si usted lo llama, él va a hacer caso. Pueden convencer a mi hija de terminar esa relación tóxica que vieran con quién se metió. Pueden hablar con mi hijo para que se haga cargo de sus hijos. Ya está grande, yo siempre tengo que estar pagando las cuentas. Otra vez tiene adicción a los juegos y nos resultó con una deuda y ahora tenemos que volver a sacar otro préstamo. No sabemos qué hacer, ya es la tercera vez que tenemos que pagar esas deudas. Y sabe que cuando nosotros les preguntamos, mire, ¿y él o ella quiere ayuda? ¿Sabe qué nos dicen? No, fíjese que no. ¿Y sabe qué? Por favor, ni le diga que yo le estoy contando. Sí. Hay un meme que dice, pero no acepto, así me ganas de decirle que él sea el que busque ayuda. Es más, la que necesita ayuda es usted, pero yo, y se enoja. ¿Cómo va a pensar si el que tiene problemas es él? No se dan cuenta que las que necesitan ayuda realmente son otras personas. Y aquí venía precisamente esa pregunta. ¿Quién necesita ayuda realmente cuando hay un adicto o alguien que tiene problemas? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quien está tratando de rescatar o el que no quiere nada? Los dos, pero si el otro no quiere, ya no puedes buscarle la ayuda y te la has tratado de buscar 1000 veces y no se logra absolutamente nada. Entonces, principalmente necesita ayuda aquel que está tratando de rescatar, el codependiente. Y es que esto no solo es algo de psicología, esto es espiritual. Porque en la codependencia lo que pasa es que se levanta un ídolo. Tú te vuelves, esa persona se vuelve un ídolo en tu corazón. Y todos tus esfuerzos, todas tus intenciones, todas tus buenas intenciones, todo está enfocado en rescatar a esa persona que ni siquiera quiere salir de donde está en la mayoría de los casos. Entonces la codependencia no solo es una cuestión psicológica, va más allá, es espiritual, porque has levantado un ídolo en tu corazón. Cuando tú estás tratando de rescatar a alguien y esforzándote porque esa persona esté bien, estás dando en tu corazón un lugar que no le corresponde, y entonces a raíz de eso tampoco puedes poner límites, no puedes decir que no. Dices que hasta aquí llegaste y de todos modos a la vuelta de la esquina igual estás haciendo las mismas cosas, tratando de ayudar a aquel que no quiere dejarse ayudar. Entonces, ¿quién necesita ayuda realmente? El codependiente o yo. El que quiere ayudar. Y necesitan aprender límites. Vamos a poner otra premisa para entender lo que después vamos a filtrar a través de la palabra. Y es que existen varios tipos de límites. Nosotros vamos a hablar de 3. Hay límites blandos, porque usted cuando ya se enojó, usted quiere poner límites. Pero hay límites blandos. No se cumplen ni se hacen respetar, lo que facilita la manipulación de la otra persona. Un amigo que siempre le pide dinero prestado y promete pagar y no le paga, pero después usted dice, me da pena decirle que no, es que pobrecito, ese es un límite que la otra persona, que cuando usted le dice es la última vez que, y la otra persona dice, así dice porque está enojado ahorita, pero ya después no, ya se le va a pasar. O límite rígido, se ponen en enojo, es que mira, ahora sí es la última vez, y la otra persona sabe, ya se le va a pasar el enojo y no va a respetar ese límite. Por ejemplo, tras una discusión le dices a tu pareja que nunca más le vas a hablar, nunca más te vuelvo a hablar, pero al poco tiempo se actúa como que si nada pasó.
Y hay límites sanos, esos son los que la palabra nos va a llevar a poner. Se establece con claridad, una claridad de qué problema estamos enfrentando. Entonces viene una convicción, entendiendo que son necesarios para el bienestar de ambos. Esos límites van a permitir la restauración de ambas personas, de la persona que está manifestando el problema y la persona que está tratando de rescatarlo. De esos límites vamos a hablar. Ahora, ¿pero qué no significan los límites? Los límites no significan abandono y no significan egoísmo. ¿A ti te gusta que te pongan límites? No nos gusta, a la mayoría no nos gusta que nos pongan límites, que nos digan que no, que esto no se puede hacer, no nos gusta a la mayoría. Y menos les gustan a aquellos quienes están teniendo un problema. Pero tú tienes que comprender que eso no significa que tú estás abandonando a la otra persona, sino que estás poniendo un alto a la manipulación, un alto a la mentira, un alto al dolor que te provocan las actitudes de quien está haciendo las cosas que no son correctas. Y es clave para qué. Le voy a decir 3 cosas. ¿Para qué te van a servir los límites? Ya hablamos de los límites rígidos, los límites blandos, pero necesitamos poner esos límites sanos, porque eso va a provocar que tú puedas amar sin perder el juicio. Porque cuando no amamos sin tener límites, perdemos el juicio por completo. Vas a poder ayudar sin destruir tu vida y la vida de quizás de tus propios hijos, los otros hijos que no tienen un problema, y vas a poder acompañar en amor a aquel que tiene el problema, pero sin estar prisionera tú del mismo problema. Así que los límites son buenos. Dios nos puso límites, lo sabemos. Dios nos ha dicho qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuáles son las consecuencias si hacemos lo bueno y cuáles son las consecuencias si hacemos lo malo. Entonces es sin culpa un no. Decir no con firmeza y sin culpa puede salvarte la vida. Entonces, alerta roja a la dependencia emocional. Aprender a poner límites nos protege entonces de esa manipulación. Cuando sabemos decir no con firmeza y sin culpa, dejamos de ser fáciles de quienes buscan controlarnos con chantajes emocionales. En la parábola del hijo pródigo vamos a encontrar 3 verdades que nos pueden ayudar a no ser manipulables, porque de eso les vamos a hablar, no de la perspectiva profesional, sino qué nos dice Dios para que nosotros aprendamos a poner límites. Entonces, para no ser manipulados, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la idea de que podemos tener el control. Es lo primero que tenemos que hacer. Y vamos a iniciar leyendo Lucas 15, versículo 11 al 17. Dice: también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y usted ya se sabe esa historia. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y estamos resaltando el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Analicemos un poquito esa historia. En ese momento, el hijo no tenía que pedir la herencia, tenía que esperar que el padre decidiera heredar. ¿Sabe que en ese momento lo que el hijo pródigo estaba haciendo era como decirle al papá: ¿por qué no te morís? Cuando está pidiendo la herencia, en ese contexto era como que le estuviera diciendo: morite por favor. Ahora, el padre aquí tenía 2 opciones, hablando de los límites. Pudo haber puesto un límite rígido, porque la ley se lo permitía. Él lo hubiera podido desheredar, lo hubiera podido expulsar de su familia, porque la cultura judía lo hubiera justificado de poder hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Podría haber también puesto un límite blando: te doy la herencia, pero con condiciones.
quédate cerca, llámame cuando tengas necesidad, no te vayas tan lejos. Eso hubiera podido hacer. O se hubiera enojado y le hubiera dicho, pues no te doy nada y te desheredo. O le hubiera dicho, te doy, pero con esta condición. Sin embargo, él hizo algo diferente. ¿Y qué fue lo que hizo diferente? A ver, miren, primero quiero decirles, este punto se llama renuncio a la idea que puedo tener el control. O sea que tener el control, según nosotros tenemos el control, y es una idea, porque en realidad nunca lo vamos a tener. Nunca. Tenemos unos amigos que tienen una iglesia fuera del país, y a mí me llamó la atención que en una oficina donde usaban el aire acondicionado tienen una cajita antes de salir de esa oficina, tienen una cajita para poner el control del aire acondicionado, y dice, deje el control aquí. Entonces yo, ¿qué controlador es el pastor? ¿No? Pero muchas veces Dios nos está diciendo, deja el control aquí, porque es una ilusión, no podés tener el control. Y eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. ¿Tenía él todos los recursos para ir a buscarlo? Tenía todo. Pero ¿saben qué? Él hizo algo diferente y lo soltó. Él no lo persiguió, él no lo llamó, él no lo mandó a traer, él no lo fue a rescatar. Y conocemos la historia del hijo pródigo. Hizo entonces algo diferente. Él permitió que él sufriera las consecuencias de sus malas decisiones y entendió que él no era el padre, en esta figura que nos presenta la palabra, en relación con los límites y las alertas rojas. Entendió que él no era quien tenía que ir a rescatar al hijo. Cuesta, ¿verdad? Pero eso fue lo que hizo, y eso es lo que nos enseña el Padre aquí. ¿Qué fue lo que lo hizo volver en sí? ¿Qué fue? Por eso te decía yo, destaquemos el versículo 17, y volviendo en sí. O sea que el hecho de que el Padre no lo haya ido a buscar, a rogarle, a suplicarle que regresara, que por favor tomar en cuenta todo lo que estaba pasando, lo hizo reaccionar, porque volver en sí es reaccionar, es tener lucidez en un momento, decir, santo Dios, lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces, no fue nada de lo que hizo el Padre, al contrario, fue lo que él dejó de hacer en amor con sus límites, lo que le hizo volver en sí y entender ese fondo tan profundo en el que estaba viviendo en ese momento. Está claro entonces, ¿qué hizo volver en sí al hijo pródigo? ¿Qué lo hizo volver en sí? ¿El padre controlador o haberlo soltado? ¿Y cómo usted está intentando cambiar a esa persona? ¿O usted es de las que llama, por favor, Alejandro, llama? Es que si usted lo llama, mire, yo le compré la entrada, por favor, se la pueden mandar muchísimo. Y no diga quién se la compró. Y usted va a venir, le dice, porque tal vez en la conferencia le va a decir de usted, no, es que fíjese, yo no tengo tiempo, por eso le estoy comprando la entrada, pues. No fue el control del Padre lo que hizo volver en sí al hijo pródigo, fue soltarlo. Dice Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? La paz no llega cuando finalmente tenemos el control. La paz llega cuando aprendemos a soltar ese control y ponerlo en las manos de Dios. Y eso no es indiferencia, eso es fe. Usted no va a poder controlar ese problema, no lo va a poder hacer. Lo que necesita entonces en ese punto número 1 era renunciar a la idea de que usted puede tener el control. Y tengo una frase para ti, dice: ponerse de rodillas, levantar las manos y poner la vista en el cielo es la mejor posición para salir de cualquier fondo. Ponerse de rodillas, levantar las manos al cielo y levantar las manos y poner la vista en el cielo es la mejor posición para salir de cualquier fondo, porque el codependiente también toca fondos y son muy dolorosos al ver que nada cambia, al ver
que las cosas siguen exactamente igual y que todas las promesas que ha hecho aquella persona, decir nunca más, etcétera, todo lo que ya sabes que dicen, también te hace tocar tus fondos. Entonces, con base a este versículo que Alejandro nos leyó, yo te digo esta frase: es la oración, es estar con los ojos puestos en el Señor, porque Él es el único que puede rescatarte a ti de la codependencia y rescatar a la otra parte de sus problemas. Y algo que quiero enfatizar, no es que el padre haya sido malo, ¿verdad? Porque miren, ¿qué padre estamos hablando? Pues ahora, ¿cómo es posible? Si es tu hijo, si no era hijo él, pues, y lo soltó en amor, lo soltó en amor. Para no ser manipulado, entonces renuncio a la idea de que puedo tener el control. 2, identifico el verdadero arrepentimiento. Aquí es donde muchos caemos, más cuando somos cristianos. Porque sí, queremos hacer lo correcto, queremos perdonar porque Dios nos perdonó, queremos restaurar, como hijos de Dios queremos ser pacificadores. Y precisamente porque amamos nos volvemos vulnerables a la manipulación. Porque confundimos muchas veces, la religiosidad nos va a traicionar y vamos a confundir el ser buenos con ser ingenuos. Confundimos perdonar con volver a poner el dedo en la misma trampa y terminamos llamando amor a lo que en realidad es miedo a tener